Las luces fluorescentes del gran salón de baile parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron por completo, sumiendo la gala benéfica en una penumbra incómoda. El salón quedó en silencio, salvo por la risa nerviosa de los donantes adinerados con sus vestidos de $1000 y trajes a medida. En el escenario, la multimillonaria magnate tecnológica Victoria Sterling hizo una pausa en medio de su discurso, y su presentación sobre la financiación de la educación infantil quedó congelada en las pantallas oscurecidas detrás de ella. «Damas y caballeros», anunció con una compostura practicada, «parece que estamos experimentando algunas dificultades técnicas. Por favor, permanezcan sentados mientras solucionemos este problema». Fue entonces cuando Marcos Rodríguez apareció de entre las sombras cerca de la entrada de servicio, empujando un carrito de mantenimiento cargado de herramientas y bombillas de repuesto. Su desgastado uniforme de conserje contrastaba fuertemente con el mar de ropa de diseño. Se movió silenciosamente a lo largo de la pared, con sus manos curtidas, ya evaluando el panel eléctrico, con la seguridad de alguien que había pasado años manteniendo edificios en funcionamiento, mientras otros apenas notaban su existencia. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Es ese el conserje? ¿Qué hace aquí durante el evento? Alguien debería avisar a seguridad. Pero Marcos tenía trabajo que hacer. Había estado manteniendo el Gran Hotel Meridiano durante 8 años y conocía cada cable, cada circuito, cada interruptor de este edificio mejor que su propio apartamento. Mientras abría el panel eléctrico y comenzaba a rastrear el problema con una pequeña linterna apretada entre sus dientes, pocas personas en ese salón podían haber imaginado el viaje que lo había traído a este momento. La historia de Marcos Rodríguez comenzó hace 3 años en un estrecho apartamento de 2 habitaciones en el lado este de la ciudad. Entonces había sido un hombre diferente, un ingeniero eléctrico con una prometedora carrera en una importante empresa constructora, casado con Elena, el amor de su vida desde la universidad. Su hijo Diego tenía 5 años, brillante como una estrella fugaz, con los ojos oscuros de Elena y la obstinada determinación de Marcos por entender cómo funcionaba todo. Elena había sido la soñadora entre ellos. Enseñaba en 2º grado en la escuela primaria Roosevelt y pasaba sus tardes como voluntaria en el centro comunitario, ayudando a otras familias inmigrantes a navegar por las complejidades de la burocracia estadounidense. Ella había sido la que animó a Marcos a correr riesgos, a creer en mayores posibilidades para su familia. «Un día, mijo», le decía a Diego mientras lo arropaba en la cama, «tu papá va a construir puentes que toquen el cielo. Y tú vas a ser lo que sueñes ser». Pero los sueños, aprendió Marcos, podían romperse tan repentinamente como el cristal. El accidente ocurrió un martes por la noche en octubre. Elena conducía a casa desde las conferencias de padres y maestros cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo en la intersección de la Quinta y la Principal. El impacto fue tan grave que murió instantáneamente, dijeron los médicos, sin sufrimiento, como si eso de alguna manera hiciera que el cráter en el pecho de Marcos se sintiera menos devastador. En los meses que siguieron, el dolor consumió todo. Marcos no podía concentrarse en el trabajo. Miraba los planos y no veía nada más que la letra de Elena en la tarea de Diego. Entraba en las reuniones y no oía nada más que el eco de su risa desde la cocina los domingos por la mañana. Su supervisor, inicialmente comprensivo, se frustró con los plazos incumplidos y los proyectos incompletos. «Tómate un tiempo», le dijeron, «recupérate». Pero recuperarse significaba recuperar a Diego también, y Diego se estaba ahogando. El niño apenas hablaba ya, apenas comía, apenas sonreía. Se despertaba gritando por las pesadillas y preguntaba cuándo volvería mamá a casa.
¿Cómo le explicas para siempre a un niño de 5 años? Marcos gastó sus ahorros en terapia de duelo para ambos. Las facturas médicas de Elena, a pesar del seguro, crearon una montaña de deudas, los gastos del funeral, los honorarios del abogado para liquidar su patrimonio. Cuando la empresa constructora finalmente lo despidió, reestructuración lo llamaron, Marcos se encontró desempleado, con un hijo roto y facturas que se multiplicaban como malas hierbas. Fue entonces cuando vio el anuncio de empleo para un puesto de mantenimiento en el Gran Hotel Meridiano. El salario era menos de la mitad de lo que ganaba como ingeniero, pero venía con seguro médico y horarios fijos, turno de noche principalmente, lo que significaba que podía estar allí cuando Diego regresara de la escuela. Es temporal, se dijo mientras llenaba la solicitud, solo hasta que me recupere. 3 años después, temporal se había convertido en su vida. Marcos trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, manteniendo el hotel de lujo que atendía a ejecutivos de negocios y turistas adinerados. Arreglaba unidades de aire acondicionado rotas, reemplazaba bombillas quemadas, desatascaba desagües y se aseguraba de que los huéspedes que pagaban nunca tuvieran que pensar en la infraestructura que hacía posible su comodidad. Durante el día, dormía unas horas, recogía a Diego de la escuela, lo ayudaba con la tarea, preparaba la cena e intentaba ser madre y padre para un niño que todavía extrañaba a su mamá cada día. El resto del personal del hotel era bastante amable. María, que trabajaba en la limpieza, a veces traía sándwiches extra de la cafetería de los empleados. James, el guardia de seguridad nocturno, compartía historias sobre sus propios hijos y se ofrecía a cubrir a Marcos cuando Diego tenía eventos escolares durante el día. Pero Marcos seguía siendo en gran medida invisible para la clientela del hotel. Solo otro hombre trabajador con uniforme, parte de la maquinaria que hacía que su mundo funcionara sin problemas. Diego, ahora con 8 años, se había adaptado a su nueva realidad con la resistencia que los niños poseen, pero que no deberían necesitar usar. Había aprendido a hacer su tarea en la mesa de la cocina mientras Marcos dormía, a prepararse su propio desayuno antes de la escuela, a caminar solo hasta el programa extraescolar donde esperaba hasta que su padre pudiera recogerlo. Pero en momentos de tranquilidad, Marcos sorprendía a su hijo mirando la foto enmarcada de Elena en la repisa de la chimenea, y veía las preguntas en los ojos del niño que ninguno de los dos sabía cómo responder. El Gran Hotel Meridiano organizaba regularmente eventos benéficos, funciones corporativas y reuniones sociales. Marcos había trabajado durante docenas de ellos a lo largo de los años, moviéndose invisiblemente a través de los pasillos de servicio mientras personas importantes pronunciaban discursos importantes sobre causas importantes. Se había acostumbrado a hacer ruido de fondo en los momentos significativos de otras personas. Pero esta noche se sentía diferente. La gala de esta noche estaba recaudando dinero para programas educativos en comunidades desatendidas, escuelas como en la que Elena había enseñado, vecindarios como en el que Marcos y Diego vivían ahora. Mientras se preparaba para su turno, Marcos había vislumbrado la preparación del evento. Elegantes exhibiciones que mostraban obras de arte de estudiantes, videos de niños hablando de sus sueños. Estadísticas sobre la brecha de rendimiento que Elena solía citar en sus apasionados monólogos de sobremesa sobre la equidad en la educación. La oradora principal era Victoria Sterling, fundadora y directora ejecutiva de Sterling Tecnologías, una empresa que había revolucionado la computación en la nube y la había convertido en una de las multimillonarias más jóvenes del mundo. Marcos la reconoció por las portadas de revistas y los artículos de noticias. Había construido su imperio de la nada, decían las historias. Comenzó en un garaje, como los clichés. Pero a diferencia de los clichés, había mantenido una reputación de genuina filantropía, por usar su riqueza para crear oportunidades para otros, en lugar de simplemente acumular más para sí misma.
Mientras Marcos trabajaba en el panel eléctrico, rastreando la fuente del fallo de energía a través de años de experiencia práctica, podía sentir la energía inquieta del salón detrás de él. Estas eran personas acostumbradas a que los problemas se resolvieran instantáneamente, preferiblemente por otra persona. Cuanto más tiempo permanecían las luces tenues, más agitados se ponían. «¿Cuánto tiempo va a tomar esto?», murmuró alguien. «Esto es vergonzoso», susurró otra voz. «Deberían tener sistemas de respaldo». Marcos encontró el problema, un transformador quemado en el panel de distribución principal, probablemente causado por la tensión de alimentar toda la iluminación adicional y el equipo audiovisual para el evento. Era una solución relativamente simple si sabías lo que estabas haciendo y tenías las piezas de repuesto correctas, lo cual tenía. Pero requeriría cortar la energía a todo el salón de baile durante unos 10 minutos mientras cambiaba el componente. Se acercó al borde del escenario donde Victoria Sterling esperaba, con el control remoto de la presentación flojamente sostenido en una mano. De cerca, era más pequeña de lo que parecía en las fotografías, pero se comportaba con el tipo de confianza que provenía de años de tomar decisiones que afectaban los medios de vida de miles de personas. «Disculpe, señora», dijo Marcos en voz baja, sin querer llamar más la atención de la necesaria. «Encontré el problema. Puedo arreglarlo, pero necesitaré cortar la energía a todo el salón durante unos 10 minutos». Victoria se volvió hacia él, y por un momento Marcos vio algo inesperado en su expresión. No impaciencia o desprecio, sino atención genuina. Realmente lo estaba escuchando. 10 minutos, repitió. ¿Está seguro de que puede arreglarlo? Sí, señora. He estado manteniendo este edificio durante 8 años. Es un transformador quemado en el panel principal. Tengo un repuesto. Ella asintió una vez, con decisión. Haga lo que tenga que hacer. Marcos volvió a su trabajo, pero mientras se preparaba para apagar la energía, escuchó la voz de Victoria Sterling dirigiéndose al salón a través de un micrófono alimentado por batería que alguien había encontrado. «Damas y caballeros, vamos a experimentar un breve corte de energía mientras nuestro técnico de mantenimiento resuelve el problema. En lugar de sentarnos en la oscuridad, permítanme contarles sobre alguien que habría apreciado estar aquí esta noche». Marcos hizo una pausa, con el transformador a medio sacar de su alojamiento, curioso a pesar de sí mismo. «Su nombre era Elena Rodríguez», continuó Victoria, y Marcos sintió que el mundo se inclinaba hacia los lados. Enseñó en la escuela primaria Roosevelt durante 6 años. Cada mañana llegaba temprano para asegurarse de que su salón de clases estuviera listo. Cada noche se quedaba hasta tarde para ayudar a los estudiantes que necesitaban atención adicional. Trabajó como voluntaria los fines de semana en el centro comunitario, ayudando a las familias a navegar por los recursos educativos y las solicitudes de becas. Las manos de Marcos habían dejado de moverse por completo. El transformador colgaba suspendido en el panel, olvidado. Elena creía que cada niño, independientemente de su código postal o los ingresos de sus padres, merecía acceso a una educación de calidad. Gastó su propio dinero en útiles escolares. Creó programas de tutoría después de la escuela. Escribió docenas de solicitudes de subvenciones para llevar tecnología a su salón de clases. Era el tipo de maestra que cambia vidas simplemente creyendo en el potencial de sus estudiantes. El salón se había quedado completamente en silencio. Marcos podía oír los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Elena Rodríguez murió hace 3 años en un accidente automovilístico. Dejó atrás a un esposo y un hijo pequeño. Su esposo Marcos trabaja en el turno de noche, manteniendo este mismo edificio donde estamos reunidos esta noche. Mientras dormimos cómodamente en habitaciones de hotel de lujo, Marcos Rodríguez se asegura de que las luces funcionen, el calor fluya y la infraestructura se mantenga unida.
Hace esto para poder estar en casa durante el día con su hijo, para poder ayudar con la tarea y asistir a eventos escolares y estar presente de la manera que Elena hubiera querido. Marcos sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Alrededor del salón podía sentir el cambio en la energía. La gente ya no estaba impaciente por la oscuridad, estaban escuchando. Sé que Marcos está aquí esta noche, trabajando para restaurar nuestra energía para que podamos seguir celebrando el tipo de programas educativos por los que Elena Rodríguez luchó cada día de su carrera docente. Marcos, si puedes oírme, quiero que sepas que el impacto de tu esposa todavía se está sintiendo. El programa de alfabetización que comenzó en la escuela primaria Roosevelt se ha expandido a 12 escuelas. El fondo de becas que estableció ha enviado a 43 estudiantes a la universidad. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez alguien ha reconocido tus luchas cuando pensabas que eras invisible? Marcos se secó los ojos con el dorso de la mano y volvió a su trabajo. Sus dedos se movieron con renovado propósito mientras instalaba el transformador de repuesto y comenzaba a restaurar la energía a los circuitos. Pero su mente estaba corriendo. ¿Cómo sabía Victoria Sterling sobre Elena, sobre su horario de trabajo, sobre Diego? Las luces volvieron a la vida y el salón estalló en aplausos. No por las luces, se dio cuenta Marcos, sino por las palabras de Victoria. Cerró el panel eléctrico y comenzó a recoger sus herramientas, esperando volver a la invisibilidad ahora que su trabajo estaba hecho. En cambio, la voz de Victoria Sterling resonó en todo el salón. «Marcos Rodríguez, ¿podría unirse a mí en el escenario?» Los aplausos continuaron, pero Marcos se sintió congelado. 500 pares de ojos se volvieron hacia él. Estas no eran su gente. Este no era su mundo. Llevaba puesto un uniforme de conserje en una gala de etiqueta, sosteniendo una caja de herramientas en lugar de una copa de champán. Pero entonces pensó en Elena. Ella habría subido a ese escenario con la barbilla en alto y los hombros hacia atrás, lista para decir la verdad al poder sobre los niños que necesitaban defensores. Ella habría sido valiente. Marcos dejó su caja de herramientas y caminó hacia el escenario, con sus botas de trabajo haciendo clic contra el suelo de mármol. La multitud se separó para crear un camino y vislumbró rostros que ya no parecían molestos o impacientes. Algunos estaban sonriendo, otros tenían tierras en los ojos. Victoria Sterling extendió su mano mientras subía los escalones del escenario. «Damas y caballeros, Marcos Rodríguez». Los aplausos fueron atronadores ahora, pero Marcos todavía no entendía lo que estaba sucediendo. Se quedó torpemente al lado de Victoria, parpadeando bajo las brillantes luces del escenario, esperando instrucciones. «Marcos», dijo Victoria, volviéndose hacia él con el micrófono, «tengo algo que decirte, y espero que me perdones por organizar esta sorpresa sin tu permiso». Hizo una pausa, y Marcos pudo ver su propia confusión reflejada en sus ojos. Hace 6 meses, la maestra de Diego presentó su ensayo a un concurso de escritura estatal patrocinado por Sterling Tecnologías. El tema era Mi héroe. Diego escribió sobre ti, sobre cómo trabajas toda la noche para mantener los edificios seguros, luego vuelves a casa para ayudarlo con la tarea y prepararle el desayuno, y nunca te quejas de estar cansado. Sobre cómo le enseñaste que la verdadera fuerza significa cuidar de las personas que amas, incluso cuando es difícil. Marcos sintió que sus rodillas se tambaleaban. Diego nunca había mencionado haber participado en ningún concurso. El ensayo de Diego fue tan convincente que nuestro panel de jueces solicitó una entrevista de seguimiento. Así es como nos enteramos de Elena, de la historia de tu familia, de los desafíos que has enfrentado y la gracia con la que los has manejado.
Diego nos dijo que su mayor sueño era hacerte sentir orgulloso de la forma en que tú lo has hecho sentir orgulloso cada día desde que su madre murió. Victoria metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Marcos, el ensayo de Diego ganó el primer lugar en el concurso estatal. Tenemos un premio en efectivo de $10,000 para Diego para ayudar a financiar su educación futura. Y tenemos una oferta de trabajo de tiempo completo en Sterling Technologies para ti, comenzando con un salario de $120,000 al año, con beneficios completos y amplias oportunidades de avance profesional. Creemos que tu experiencia en la ingeniería eléctrica y tu dedicación a tu familia te convertirían en un activo valioso para nuestra empresa. Marcos no podía hablar, estaba completamente abrumado. Victoria le entregó el sobre y lo abrazó con fuerza. Elena estaría muy orgullosa de ti, Marcos, y yo también lo estoy. La multitud se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando. Marcos miró a la audiencia, buscando el rostro de su hijo. Entonces lo vio. Diego estaba de pie al borde del escenario, sonriendo con orgullo, con los ojos brillantes de lágrimas. Marcos le devolvió la sonrisa y supo que todo estaría bien, que de alguna manera, incluso en medio de la oscuridad, la luz siempre encontraría un camino. Y así, en un salón de baile iluminado por luces restauradas, Marcos Rodríguez, el conserje que una vez fue ingeniero, encontró una nueva oportunidad, un nuevo comienzo y una nueva esperanza. No era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, escrito con amor. Pérdida y la inquebrantable creencia en el poder de la educación y el espíritu humano. Podría decirse que la moraleja de la historia es que las oportunidades pueden venir en los lugares más inesperados. Dicho esto, si usted también desea apoyar la educación de los niños, puede dejar un súper gracias en este video y ayudar a financiar los programas mencionados. El resplandor del Gran Hotel Meridian iluminaba la ciudad, sus sistemas eléctricos funcionando a la perfección bajo la experta supervisión de Marcos Rodríguez. Pero, aún más importante, se erguía como un monumento a la verdad que Elena siempre supo, que la historia de cada persona importa, la voz de cada niño merece ser escuchada, y cada acto de amor envía ondas al mundo de maneras que nunca podremos predecir o controlar completamente. La familia no es solo sangre, sino quien elige quedarse. Nunca juzgues el valor de una persona por sus circunstancias. El amor verdadero eclipsa la riqueza, el estatus y cada barrera que la sociedad crea entre los sueños y la realidad. Marcos Rodríguez había reparado más que luces esa noche. Había iluminado el camino a seguir para él y su hijo, demostrando que a veces las transformaciones más poderosas ocurren cuando menos las esperamos, en los momentos tranquilos entre una vida y la siguiente. Suscríbete para más historias poderosas como esta, y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. En los comentarios, comparte si alguna vez te ha sorprendido el reconocimiento cuando menos lo esperabas. El departamento estaba tranquilo cuando Marcos llegó a casa, pero podía oír la respiración constante de Diego desde el dormitorio que compartían. Miró la fotografía de Elena en la repisa, a su sonrisa que siempre parecía guardar secretos sobre la bondad que esperaba en las esquinas difíciles de la vida. Mañana todo cambiaría. Diego se despertaría para aprender que sus palabras tenían poder, que su padre no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando, que el futuro que Elena había soñado para su familia aún era posible. Marcos cambiaría su uniforme de conserje por planos y reuniones de proyecto y la satisfacción de construir algo más grande que sí mismo. Pero esta noche, en la oscuridad tranquila de su pequeño departamento, Marcos Rodríguez era simplemente un padre que había aprendido que el amor, cuando es presenciado y honrado, realmente podía mover montañas.
A veces, las transformaciones más extraordinarias comienzan con los actos de devoción más ordinarios. A veces, los héroes visten uniformes de conserje y trabajan turnos nocturnos y creen que estar presente es suficiente, incluso cuando el mundo sugiere lo contrario. Y a veces, cuando menos lo esperamos, el mundo demuestra que el amor no solo es suficiente, lo es todo. Marcos pensó en Diego, probablemente dormido en casa, sin saber que su ensayo de tercer grado acababa de cambiar sus vidas. Pensó en Elena, que habría estado llorando viendo este momento desarrollarse. Pensó en todas las noches que se había preguntado si le estaba fallando a su hijo, si el amor era suficiente cuando el amor no podía pagar las cuentas ni proporcionar oportunidades. Sí, dijo al micrófono, con la voz más fuerte ahora. Sí, lo consideraré. Y sí, a Elena le habría encantado esto. Ella creía que la educación podía cambiar todo. Ella creía que cada niño merecía que alguien luchara por su futuro. Los aplausos continuaron por lo que pareció una eternidad, pero Marcos ya no se sentía abrumado por ellos. Estaba pensando en mañana por la mañana, cuando despertaría a Diego y le contaría sobre la beca, sobre la oferta de trabajo, sobre el ensayo que había abierto puertas que ninguno de los dos había imaginado posibles. Mientras el evento concluía y los invitados comenzaban a salir, muchos se detenían a estrechar la mano de Marcos, a contarle sobre maestros que habían cambiado la vida de sus propios hijos, a compartir historias de segundas oportunidades inesperadas y el poder de la perseverancia. Victoria Sterling esperó hasta que la multitud se redujo, luego se acercó a él con una última sorpresa. «Hay una cosa más», dijo. «Nos gustaría establecer el Fondo de Becas Memorial Elena Rodríguez, proporcionando subvenciones educativas anuales a niños que han perdido a sus padres. Nos gustaría que nos ayudaras a diseñar el programa, para asegurar que llegue a las familias que más lo necesitan». Marcos sintió la presencia de Elena tan fuertemente en ese momento que casi la buscó con la mirada. Este era exactamente el tipo de programa que ella habría creado si hubiera tenido los recursos. Ahora existiría debido a su memoria, debido a las palabras de Diego, porque a veces el universo conspira para transformar la tragedia en esperanza. Ella se habría sentido honrada, dijo Marcos, y habría insistido en que comenzáramos inmediatamente. Mientras Marcos conducía a casa esa noche, aún vistiendo su uniforme de conserje pero cargando posibilidades que se sentían más grandes que el horizonte de la ciudad, pensó en el poder de ser visto. Durante 3 años se había movido por el mundo asumiendo que sus luchas eran invisibles, sus sacrificios desapercibidos, su amor por Diego insuficiente para superar las limitaciones de sus circunstancias. Pero Diego lo había visto. Realmente lo había visto, y al verlo claramente, su hijo de 8 años había creado un puente entre su pequeño mundo y oportunidades que parecían imposibles. El premio es una beca completa para cualquier universidad del país, además de una subvención de $50,000 para gastos educativos y apoyo familiar. La sala explotó en aplausos de nuevo, pero Marcos no podía procesar el sonido. $50,000. Beca universitaria. Diego había ganado un concurso. Su hijo de 8 años había escrito sobre él. Lo había llamado un héroe. Pero Victoria no había terminado. «Hay algo más», dijo. «Al investigar sus antecedentes para esta noche, descubrí que es ingeniero eléctrico con licencia. Renunció a una carrera prometedora para priorizar la estabilidad de Diego después de la muerte de Elena. Sterling Technologies está construyendo una nueva sede en el centro y necesitamos a alguien para supervisar la infraestructura eléctrica de todo el complejo. El puesto viene con un salario acorde con su experiencia y cualificaciones, además de beneficios completos, horarios flexibles y el compromiso de que nunca tendrá que elegir entre su carrera y sus responsabilidades como padre de Diego». Marcos la miró fijamente. Alrededor de la sala, 500 personas estaban de pie, aplaudiendo no solo por el logro de Diego, sino por el reconocimiento de que el sacrificio y la dedicación merecían recompensa.
La voz de Marcos se quebró. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. No sé qué decir. Di que lo considerarás, respondió Victoria con una sonrisa. Di que nos permitirás apoyar la educación de Diego de la manera en que Elena lo habría querido. Di que permitirás que tu comunidad reconozca lo que Diego ya sabe, que eres un héroe, ya sea que uses un uniforme de conserje o un casco de ingeniero. ¿Habrías tenido el valor de subir a ese escenario? Haznoslo saber en los comentarios abajo. En un giro inesperado del destino, la vida de Marcos Rodríguez dio un vuelco de 180 grados, como esos deliciosos tamales que se transforman de masa cruda a un manjar humeante. ¿Te imaginas estar en sus zapatos? Era un día como cualquier otro, hasta que su hijo Diego, un pequeño genio de 8 años, le dio una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Pero antes de que sigamos, dale un vistazo a Super Gracias abajo y apoya el canal. ¿Alguna vez te han reconocido cuando menos lo esperabas? ¿Como cuando tu abuela te elogia por comer todo el mole? Déjanos un comentario abajo. 1. Diego ganó una beca completa a cualquier universidad del país, además de un apoyo de $50,000 para gastos educativos. 2. Victoria Sterling Technologies le ofreció un puesto como ingeniero eléctrico jefe con un salario competitivo, beneficios completos y horarios flexibles. 3. Sterling Technologies creará el fondo de becas Elena Rodríguez para ayudar a niños que han perdido a sus padres. Marcos había pasado los últimos 3 años trabajando como conserje para proveer para Diego desde que su esposa, Elena, había fallecido.